Muy buenas chicos, bueno, empezamos otro capítulo de taxidermia. Dada que la temporada de corzas se está terminando, en este caso vamos a hacer una hembra. No tiene trofeo, pero seguramente que muchísimos de vosotros queréis recordar este lance o este momento haciendo una taxidermia. Nada, es muy sencillo. Primer paso, yo como siempre intento limpiar los animales en el campo para no traer nada de bichos a casa ni ningún insecto. Pues suelo quitar casi siempre la piel en el campo para evitar todo esto. En este caso la tengo congelada, ¿vale? Y es muy sencillo, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ponerla a cocer para coger y quitar toda la carne y toda la piel, en el caso de que tengamos piel, toda la piel que tenga, y en el siguiente paso será blanquear. Así que nada, vamos a cocerla. Para hacer una taxidermia de cráneo o de hueso, las herramientas que vamos a utilizar es muy sencillo. O sea, una vez que tengamos ya el cráneo totalmente limpio, blanqueado, seco, ¿vale? Muy importante lo de seco. Le vamos a pasar una lija muy fina, ¿vale? Para dejar la superficie un poco más lisa, y seguido le vamos a dar con el taladro y el rodillo de algodón con el pulimento. Luego os explico el proceso de pulir, que es muy sencillo, pero a la vez tiene su cosa. Aquí tenemos un macho montés, ¿vale? Que ha sido ya cocido por primera vez, ¿vale? Sin blanquear, solamente se ha quitado toda la carne. Y el siguiente paso que sería de hacer a este macho montés sería el de blanquear. Así es como va a quedar ahora nuestra corza, para luego el siguiente paso, blanquearlo. Bien, pues ya tenemos la corza con la primera cocción hecha. Ha estado una hora más o menos cociendo, ya que la teníamos congelada, pues ha tenido que estar un poquito más. Normalmente los corzos, entre 45 minutos, más o menos estarían cocidos. Nada, ahora es limpiarlo con el cuchillo antes de meter a blanquear con el ácido. Os recomiendo un cuchillo que corte poco, ¿vale? Porque no queremos arañar el hueso, de ahí que luego tengamos que pasar luego la lija más en profundidad. Así que esto ya es quitar todo lo que podamos con el cuchillo, toda la carne que podamos al cráneo. Al estar tan cocido, pues se quita medianamente bien. Tenemos que sacar la mandíbula inferior, y aquí podemos observar pues la edad que tenía este animal. Es una corza que calculamos que tiene unos 3 años y que hemos quitado pues en gestión de hembras ahora en enero. Yo calculo que el animal, está viendo que ha comido bastante grano, tiene un desgaste bastante pronunciado, pero es un animal que tiene 3 años. De ahí que yo nunca me fío del desgaste de las muelas, porque todo depende de donde ha estado comiendo el animal. Yo sé que esta corza tiene 3 años y mucha gente, por el desgaste que tiene, diría que tiene algo más. Pero simplemente por eso, porque ha comido mucho grano. Seguimos con el cráneo. Quitamos el cielo del paladar. Siempre que cocemos la cabeza, la nariz, al ser tan blanda, se nos va a quitar los huesos. No os preocupéis porque es normal. No los rompáis, no los perdáis, que puede pasar. Para luego, una vez que ya tengamos el corzo listo para pulir, pegar esos trocitos de hueso, y lo que no se pueda quitar no pasa nada, porque luego el ácido va a actuar y va a quitar todo lo que nos vayamos a quitar. Bien, vamos con la parte del ojo. Metemos la punta del cuchillo por alrededor de toda la cuenca del ojo, y con el dedo le metemos el dedo hasta adentro, y vamos a notar que al final del todo tenemos un nervio, que es el nervio óptico. Con el cuchillo por dentro lo cortamos, ¿vale? Que ese nervio va al cerebro. Bien, aquí sacamos uno de los ojos, ¿vale? Ya tenemos toda esa parte limpia de carne, y ahora vamos con el otro. Alguien tiene que hacer este trabajo. Una de las partes más complicadas de limpiar es la parte del conducto auditivo, y es una parte pues que el cuchillo entra fatal, se queda muchísima carne, y se tiene que limpiar con el ácido. Para quitar es muy simple, es meter el cuchillo por el agujero del oído, hacer un poco de palanca y se quita solo. Pero ya la tenemos casi lista para volver a poner a cocer con el ácido. Vamos a sacar el oído, que es meter
y con un poco de palanca, aunque parece que se esté rompiendo todo, pero no, es un hueso que se saca, es este hueso, que es el oído, realmente. Y ya tenemos aquí el hueco listo para quitar toda la carne. Y ahora vamos con la nariz. Zona complicada porque tenemos dos huesos que se van a quitar. O sea, se van a quitar sí o sí a la hora de cocer, se nos quitan. Yo lo que hago es corto para adelante. Todo lo que veis que es blando, que es gelatina, o sea, es ternilla, lo cortáis con el cuchillo. Y dentro del tabique tenemos otro cartílago, que es el tabique nasal, por dentro. ¿Veis que esto es blando? Pues por dentro está entero hasta una cadena de huesecillos que hay dentro. Eso lo que hay que hacer es no quitarlo ahora, ¿vale? Y quitarlo cuando vayamos a cocer la cabeza con el ácido. Lo que tendríamos que hacer ahora es sacar el cerebro. Esto con un alambre o algún utensilio que tengamos, lo metemos por dentro, damos vueltas, lo metemos debajo del grifo, vamos agitando bien la cabeza y saldrá todo el cerebro pues hecho papilla. Vamos con la parte del ácido o el agua oxigenada. Podéis adquirir agua oxigenada de 110 volúmenes, ¿vale? Yo lo que utilizo son de 200, es decir, al 50%. Y yo la medida que tengo cogida para un corzo es este tupper lleno de ácido. Para hacerlo con agua oxigenada de 110 volúmenes será el doble, ¿vale? Vamos a coger y volver a cocer, que en media hora, con media hora es suficiente para blanquearlo. Bueno, pues ya tenemos la corza medio cocida, ya se nos ha quitado la nariz, como os he explicado, todavía le falta un poco de cocción. Si veis cómo se va poniendo blanca en cuanto la da al aire, pero todavía queda pues todavía las manchas de ahí arriba que se quitarán. 20 minutos más de cocción, estaría lista para dejarla secar y una vez que la tengamos seca, lo lijamos un poquito, muy poquito, y lo pulimos, que sería el siguiente proceso para el montaje. Muy bien, chicos, pues ya tenemos la corza cocida, blanqueada y seca, ¿vale? Como veis, le he puesto aquí un alambre, ¿vale? Que es muy importante ponerlo porque si no la nariz se abre y luego una vez que esté seco el hueso cuesta más llevarlo a su sitio. Como os expliqué, la nariz se suele quitar los huesos. No os preocupéis porque todo esto hay que pegarlo ahora para que no se nos quite, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer antes de lijarla es pegarlo. Quitamos el alambre. Como veis ya está bastante seco. Y lo que vamos a utilizar para pegarlo es un pegamento normal, un Loctite de toda la vida, ¿vale? Que lo vamos a echar no en las piezas que vamos a pegar, sino en la base de la nariz. Como os he dicho, en la base, que tiene como una ranura, echamos el pegamento aquí que sobre, que no pasa nada porque sobresalga el pegamento, que todo esto luego se va a lijar. Estos huesecitos pues son muy finos y hay que tener pues un poco de tacto con ello a la hora de blanquear porque es muy fino el hueso. Ahí está. Veis aquí que el pegamento mejor que sobre que no que falte. De hecho yo le voy a añadir un poquito más. Y como este pegamento seca por contacto con el oxígeno, pues se seca bastante rápido. Vamos a echarle un pelín por aquí abajo para dejarlo ya bien fijo. Y aquí ahora os voy a decir un truco para que esto ya se quede seco y para toda la vida, que es coger bicarbonato. El bicarbonato lo que va a hacer es como una pasta con el pegamento y se va a secar al momento. Y como todo esto luego hay que lijarlo, al ser blanco el bicarbonato no se va a notar nada. Y ya está pegado. Y a mí me gusta también en la parte de aquí arriba también echarle un pelín, sobre todo por el medio, que es por donde se suele abrir. El pegamento echamos en lo que es toda esta raja del hueso. Aquí no vamos a echar bicarbonato por esta parte del hueso, sino por la parte de dentro como podamos. Damos una gotita
y que la gota corra hacia abajo de la nariz. Y ahora echamos un poco de bicarbonato por ahí y ya se queda fijo. Si no tenéis bicarbonato, lo que podéis hacer, que también es muy bueno, es con el mismo polvo que va a salir del cráneo cuando lo vamos a lijar, con ese polvo es también muy bueno para hacer lo del pegamento. Vamos a dejarlo bien secar, que no tarda nada. Y empezamos con el lijado. Bien, ya lo tenemos seco, ha tardado 5 minutos. No os he dicho antes, pero a mí también me gusta que las muelas dejarlas pegadas. En este caso no las he pegado porque están ni se mueven, vamos. Eso es que la cocción ha sido la justa y la necesaria para la corza. Vale, el siguiente paso es lijarla. Una lija de grano fino. En este caso yo tengo una P100, que no es grano fino, pero bueno, nos vale. Con un cachito pequeño que cojamos es suficiente. Ya os digo que aquí es lijar muy poco. O sea, vamos a lijar primero la parte donde tenemos el pegamento para quitarlo, para luego pulirlo bien y que no se note nada. En este caso, como no tenemos pivote de los cuernos, pues lo vamos a hacer muy rápido. Estoy seguro que ahora que empieza la temporada del corzo, este vídeo para más de uno le vendrá bien para empezar a hacer su taxidermia de cráneo, que también es bonito, ¿no? El cazar tu propio animal, el despiezarlo en el campo, cogerle la carne y luego hacer la taxidermia para recordarlo para siempre, cada vez que entremos en nuestro salón con nuestros trofeos y ver que ese animal le hemos cazado nosotros y que encima le hemos hecho la taxidermia, pues es doble placer. Un cráneo de corzo se lija muy fácil y muy rápido porque tampoco tiene tantas imperfecciones el hueso. Lo vais viendo con la mano, vais tocando, vais viendo la parte que está más lijada o la que le falta un pelín. Tiene que estar suave, que tocar con la mano y notar el tacto, que sea suave. Eso va a ayudar a la hora de dar con el pulimento, con el rodillo de algodón, a que el pulimento vaya mejor. Veis esta parte de aquí que es muy complicada de hacerla cuando tenemos un macho, pues ahora que esto es una hembra, se hace súper fácil. Es la primera hembra que hago, también os digo. En los corzos muchas veces se nos quedan, cuando los cocemos, manchas aquí. Esto tiene una explicación y es que la nariz y el cerebro por dentro se nos puede quedar algo de carne. Si no se quita bien a la hora de vaciar por aquí el cerebro, pues se puede quedar algo de carne y se nos queda una manchita de grasa. Seguramente lo habéis visto en muchos sitios que suelen tener manchas ahí. Y es por eso, o incluso cuando un corzo le pegamos un disparo y sangra mucho por la nariz, pues todo esto se llena de sangre y eso perjudica luego mucho a la hora de cocerlo. Tocando con la mano, simplemente con el tacto, vais a ver dónde falta un poco de lija. Tampoco os paséis, que el hueso es muy fino. Lista para el siguiente proceso, que es el pulido. Vamos a coger el taladro con el disco de algodón, el pulimento, y ahora aquí sí que hay que tener un poco de tacto a la hora de pulir porque se nos puede ir el rodillo y nos llevamos la nariz, o se nos cae el cráneo al suelo, se nos rompe. Y os lo digo porque ya me ha pasado alguna vez y no es agradable. Cuando es algo tan pequeño tenemos que sujetar esto en algún sitio, no es un venado que le podemos dejar quieto e ir pasando el rodillo. A este tan pequeño pues tenemos que sujetarlo de alguna manera. ¿Cómo proceder? Lo primero, el rodillo suele tener un poco de pulimento, pero en este caso está sin él. Es encender el taladro, darle bien de pulimento al disco y extender todo el pulimento por todo el cráneo, ¿vale?
Vamos poco a poco y voy explicando. Ahora extendemos todo el pulimento por el cráneo, con cuidado de que no se nos escape. Sin hacer mucha fuerza, sin apretar, lo vamos extendiendo. Si tenéis un taladro que tiene distintas velocidades, el primer paso, si se puede hacer con la velocidad media o más baja, mejor, porque el pulimento, digamos que funciona por fricción y con el calor que genera el rodillo contra el hueso es como se aplica. La primera parte, la primera capa del pulimento la vamos a dar con el taladro a una velocidad media, ¿vale? Y luego ya para rematar, sin dar ya pulimento, simplemente con el que tiene el cráneo, con el que tiene el rodillo, le ponemos a la velocidad máxima. Bien, pues ya la tenemos pulidita. La verdad que da gusto tocar algo así de suave. Nada, mirad el brillo que tiene. Se quedan espectacular. Si no le damos lija nos cuesta luego un poco más a la de pulir, pero dándole lija es que se quedan bien pulidos. Siguiente paso, montar la tabla. Vamos para allá. Una vez ya pulido, vamos a darle un poquito de toque de realidad. Como veis, todo el sarro que tenían las muelas, pues se nos ha quitado la mayoría de las manchas. A mí me gusta darle un poco más de color, ¿no? Que no que estén así de blancas, sino darle el tono que tenían marroncito. Como veis, se ve hasta dónde estaba el sarro. Así que vamos a pintarlo. Cogemos un pincel fino, este mismo. Y aquí ya tengo yo preparado el color. Yo el color lo hago con nogalina, que al final es muy simple de usar. Es con agua. Y simplemente marcamos dónde estaban las manchas del sarro. Ahora lo veis muy marrón oscuro, pero cuando se seque se va a quedar un pelín más claro. Que esto parece una tontería, pero visualmente ya parece más natural. Pues los restos que tenga por aquí también está ya un poco de comida que tenía en la boca el animal. Esto se seca enseguida, porque como está hecho con agua, y más si lo estáis haciendo al aire libre como estamos ahora nosotros, ¿veis cómo queda? Si queréis marcarlo más, pues le dais por dentro un pelín, pero vamos. Con cuidado de que no salte al cráneo. Ahora está pulido y se puede limpiar bien, pero si lo estáis haciendo cuando no está pulido, pues vais a manchar el hueso. Vamos a darle aquí un poquito. Y así quedaría. Vamos con el otro lado. Ahí está. Ahora sí que ya la tenemos lista para montar en la tabla. El siguiente paso es ver dónde apoya el cráneo en la tabla. Yo, como ya lo sé, pues lo que hay que hacer es
estos huesos de aquí, ¿vale? Que serían de la vértebra, hay que cortarlos para que apoye la coyuntura del cráneo. Apoyamos con algo de corte a la altura del cráneo y lo cortamos. Esto no hay que hacer fuerza, pues es un hueso muy fino. Y así ya apoya plano. Hay gente que suele hacer aquí un plano, o sea, en este hueso lo suele poner más plano para poner mejor los tornillos, pero yo no, aquí no es necesario porque es muy pequeño, tiene muy poca base para meter los tornillos. A mí me gusta poner primero un tornillo en medio, ¿vale? Que ahora vamos a hacer un pequeño taladro aquí para tenerlo de guía, y luego ya una vez lo tengamos en la tabla, lo vamos a centrar en el medio con el tornillo del medio del cráneo para que no se nos quede ni de un lado ni de otro, ¿vale? El tornillo en el medio del cráneo lo que nos permite es pivotarla para ponerla recta. Yo, como ya lo sé dónde va el taladro, suele ir en medio de la tabla, justo aquí, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer ahora es un taladro y nos va a coincidir justo a la altura de donde tenemos que hacer el taladro en el cráneo. Si os fijáis, esto no es plano, va en curva hacia adentro, entonces el taladro no le vamos a hacer así, ¿vale? Esto lo suelo hacer mucho más para los venados, para que el venado, como pesa mucho más el cráneo, en vez de que el tornillo entre recto, si le ponemos de esta manera, con un solo tornillo ejerce mucho más fuerza, en este caso no pesa. Entonces, a la hora de hacer el taladro, en vez de hacerlo recto, si queremos empezar recto, podemos empezar, pero luego ya tiramos hacia arriba. ¿Vale? Y con ese no quitamos el plástico de la tabla nunca, hasta que no terminamos, para no arañarla. ¿Veis? Ahí está en el medio. Simplemente con colocar aquí el cráneo ya vemos la altura, que es perfecta para los tornillos de arriba. Aquí con cuidado, ahí está marcado el cráneo, saco y eso aquí mismo. Y ya lo tenemos. Para meter el tornillo. Como ya hemos puesto el tornillo guía y aquí va la chapa para colgar, antes de poner el cráneo vamos a poner la chapa y la volvemos a quitar para luego ya solo que no tengamos que hacer fuerza y metamos directamente el tornillo. Vale, la quitamos. Lo dejamos por ahí y ya metemos el tornillo que nos va a servir de guía para poner el cráneo recto. Con un tornillo valdría, incluso poniendo el tornillo y poniendo un poco de pegamento en la parte donde apoya de las muelas, esto ya no se movería para nunca, vamos. Pero a mí me gusta poner luego otro tornillito en la base de la coyuntura y ya sí que quitamos. Ahora sí que vamos a ponerlo bien recto, a ojo. Apretamos los tornillos y ahí la tendríamos puesta ya. Ponemos la chapa, bueno, ya si queremos podemos quitar el plástico. Así quedaría por atrás y por adelante pues todavía falta algo, ¿no? A mí me gusta recordar todos los animales que he hecho a rececho, o bien poner la vaina con el calibre que lo he tirado, o en este caso esta corza la batí con el arco, que os dejo por aquí el lance para que lo veáis, y le vamos a poner la flecha aquí puesta. Vamos a por ella. Bien, hemos cortado la flecha y vamos a ponerla en la tablilla, como os he dicho, la marcamos
Y ahora hacemos unos talarillos. Ahí se queda marcada. Y ahí estaría la corza. Bueno, pues vamos a colgarla en mi pared de corzos. No tengo todavía ninguna hembra colgada, así que esta va a ser la primera. Y nada, chicos, pues espero que hayáis aprendido conmigo un poco más de cómo hacer vuestra taxidermia, y las corzas también son trofeo.